Segundo domingo de la Pasión, Domingo de Ramos. La liturgia de este día expresa por medio de dos ceremonias, una de alegría y otra de tristeza, los dos aspectos del misterio de la cruz. Se trata primero de la bendición y procesión de las palmas en que todo respira un santo júbilo, el cual nos permite, aún después de 20 siglos, revivir la escena grandiosa de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Luego viene la misa, cuyos cantos y lecturas se relacionan exclusivamente con el doloroso recuerdo de la pasión del Salvador. En Jerusalén y en el siglo IV se leía en este domingo y en el lugar mismo en que se realizó el relato evangélico que nos pinta a Cristo, aclamado por las turbas como Rey de Israel y tomando posesión de la capital de su reino. Y en efecto, Jerusalén era imagen del reino de la Jerusalén celestial. Luego el obispo, cabalgando sobre un jumento, iba desde la cima del Monte de los Olivos hasta la iglesia de la Resurrección, rodeado de la muchedumbre que llevaba en la mano ramos y cantaba himnos y antífonas. Semejante ceremonia iba precedida de la lectura del paso del Éxodo, relativo a la salida de Egipto. El pueblo de Dios, acampado a la sombra de las palmeras, junto a las 12 fuentes en que Moisés les prometió el maná, era figura del pueblo cristiano, que corta ramas de palmeras y manifiesta que su Rey Jesús viene a libertar las almas del pecado y a conducirlas a las fuentes bautismales para alimentarlas después con el maná eucarístico. La Iglesia romana, al adoptar uso tan bello hacia el siglo IX, añadió los ritos de la bendición de los ramos. De ahí el nombre de Pascua Florida que se da este domingo. Este cortejo de cristianos, que con palmas en la mano y entonando triunfantes hosanas, aclama todos los años en el mundo entero y a través de todas las generaciones la realeza de Cristo, está compuesto de catecúmenos, de penitentes públicos y de fieles que los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía y de la penitencia van a asociar en las solemnidades pascuales al glorioso triunfador. Viendo por la fe ese hecho y su significación, roguemos al Señor que lo que aquel pueblo hizo exteriormente, nosotros lo cumplamos también espiritualmente, ganando la victoria sobre el demonio, como dice la oración de la bendición de los ramos. Conservemos religiosamente en nuestras casas uno de los ramitos bendecidos. Ese sacramental nos alcanzará gracias por su virtud de la oración de la Iglesia, y afianzará nuestra fe en Jesús vencedor del pecado y la muerte. Bendición de los ramos. Omitida la aspersión del agua, se procede a bendecir los ramos de palmas o de olivos o de otros árboles. El celebrante viste amito, alba, cíngulo, estola y pluvial. Los ministros sagrados visten amito, alba y cíngulo. El subdiácono también tunicela. El diácono estola y dalmática. Los ramos, si no los tienen ya los fieles mismos en sus manos, se preparan sobre la credencia, cubierta de mantel y puesta en el lugar más apartado del presbiterio, de manera que permanezcan a la vista del pueblo. Todo debidamente dispuesto, el celebrante con los ministros sagrados echa al altar la debida reverencia. Se coloca detrás de la credencia cara al pueblo. Entre tanto se canta la siguiente antífona: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel, hosana en las alturas. Después el celebrante con las manos juntas bendice los ramos. A continuación aspergea primero 3 veces los ramos puestos sobre la credencia, luego en los canceles los ramos de los fieles donde ellos mismos llevan ya los ramos en las manos, a no ser que se prefiera hacer la aspersión de estos pasando por la nave de la iglesia. El celebrante pone incienso en el turíbulo, como de costumbre, y primeramente inciensa los ramos benditos puestos en la credencia. Luego desde los canceles o pasando por la nave de la iglesia inciensa los ramos de los fieles. Terminada la bendición se distribuyen los ramos. Así el celebrante, estando en la grada del altar, vuelto al pueblo, ayudándole los ministros sacros, da los ramos benditos, primero a todos los clérigos por orden, luego a los ayudantes, finalmente desde los canceles al pueblo fiel.
Posteriormente el celebrante se lava las manos sin decir nada. Después, subiendo al altar, lo besa en medio y pone incienso en el turíbulo en la forma usual. El diácono lleva el evangeliario al altar y lo coloca sobre él, haciéndose todo como cuando se canta el evangelio en la misa. A continuación el celebrante pone incienso en el turíbulo como siempre. Luego el diácono, volviéndose al pueblo, dice: «Vayamos en paz», y comienza la procesión. Procede el turiferario con turíbulo humeante. Después otro subdiácono revestido, o un acólito llevando la cruz no velada, y en medio de 2 acólitos o ayudantes con ciriales encendidos. Sigue el clero por orden. Por fin el celebrante con diácono y subdiácono. Después los fieles llevando en mano los ramos benditos. La procesión va, si es ello posible, fuera del templo por alguna ruta más larga. Si hubiera algún otro templo en el que la bendición de los ramos se pudiera tener cómodamente, nada impide el que se tenga allí y luego la procesión camine hacia la iglesia principal. Al avanzar la procesión se va cantando el himno a Cristo Rey. Al entrar la procesión en el templo y pasar el celebrante por el umbral, comienza la última antífona, y llegado el celebrante al altar, echa la debida reverencia, sube a él con los ministros sagrados, y en medio de ellos, vuelto al pueblo, teniendo un clérigo el libro, dice en tono ferial de oración la oración para terminar la procesión. Señor Jesucristo, Rey y Redentor nuestro, en cuyo honor, al llevar estos ramos, hemos cantado solemnes alabanzas. Concede propicio que en cualquier parte a donde fueren llevados, allí descienda la gracia de tu bendición, y ahuyentada toda maldad o ilusión demoníaca, proteja tu diestra a los que redimió. Acabada la oración, el celebrante y los ministros, haciendo la debida reverencia al altar, dejan los ornamentos rojos, vistiendo para la misa los morados. Introito. Señor, no me dilates tu auxilio, atiende a mi defensa, sálvame de la boca del león, y salva mi pobre alma de las astas de los unicornios. Dios mío, mírame, ¿por qué me has abandonado? Las voces de mis pecados alejan de mí la salvación. Señor, no me dilates. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que para dar al género humano ejemplo de humildad que imitase, mandaste a nuestro Salvador encarnarse y morir en la cruz. Concédenos que merezcamos tener los ejemplos de su pasión y merezcamos el consorcio en su resurrección. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, abrigad en vosotros los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús, el que subsistiendo en la forma de Dios, no consideró rapiña ser igual que Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho a semejanza de los hombres, y en su aspecto externo, presentándose como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo que Dios también le exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres celestes, terrestres e infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor en la gloria de Dios Padre. Gradual. Retuviste mi mano derecha, y me guiaste según tu voluntad, y me recibiste con gloria. Cuán bueno es el Dios de Israel para los rectos de corazón. Casi vacilaron mis pies, casi se extraviaron mis pasos, porque envidié a los malos, viendo la paz de los pecadores. Tracto. Dios mío, mírame, ¿por qué me has abandonado? Lejos están de Dios mi salvación las voces de mis pecados. Dios mío, clamaré de día y no me oirás, y de noche y no por mi culpa. Tú habitas en el lugar santo, oh gloria de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste. A ti clamaron y fueron puestos en salvo. En ti esperaron y no fueron confusos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho de la plebe.
Todos los que me miraban hicieron mofa de mí con palabras y con meneos de cabeza, diciendo: esperaba en el Señor, que Él le libre. Sálvele ella que le ama. Y se detuvieron a mirarme y a observarme. Se repartieron entre sí mis vestidos y sortearon mi túnica. Líbrame de la boca del león, y salva mi pobre alma de las astas de los unicornios. Los que teméis al Señor, alabadle. Hijos todos de Jacob, engrandecedle. Se anunciará al Señor la generación venidera, y anunciarán los cielos su justicia, al pueblo que nacerá, que hizo Señor. Ofertorio. Oprobio y miseria esperó mi corazón, y aguardé que alguien se condoliese de mí, y no lo hubo. Busqué quien me consolase y no lo hallé, y me dieron hiel por comida, y en mi sed a beber vinagre. Secreta. Concédenos, Señor, te rogamos, que este don ofrecido a los ojos de tu majestad nos consiga la gracia de la devoción y nos merezca alcanzar la eterna felicidad. Comunión. Padre, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Poscomunión. Por la virtud de este misterio, seamos, Señor, purificados de nuestros vicios, y cúmplanse nuestros justos deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.